es el Cordero Santo. ¿Cuántos creen que Dios ha empezado a hacer grandes cosas en mi vida? Mientras estaba ahí orando al Señor y todos estos días, yo sé que el Señor estaba haciendo una obra en usted. Pero algo que va a hacer a través de esta iglesia es que el Señor le ha traído aquí para que usted pueda alcanzar a otros para Cristo. Pero va a venir gente de diferentes lugares para que nosotros podamos hablarles del Señor y podamos entonces entender que Dios tiene un propósito a través de esta iglesia, que no vamos a ser meramente insignificantes en este lugar. Dios nos ha traído aquí para cambiar nuestras vidas. ¿Cuántos creen eso? Y yo quiero que ore conmigo diciendo de lo siguiente: a partir de hoy, dígalo así, a partir de hoy, más fuerte, a partir de hoy, y créalo, a partir de hoy, mi vida en Cristo es diferente. Es diferente. Dígalo, a partir de hoy, mi vida en Cristo es diferente. Ahora mira el que tiene a su lado y le va a decir eso: a partir de hoy. A partir de hoy, nuestra vida en Cristo va a ser diferente. Dígalo, va a ser diferente. Y el Señor va a usarme, dígalo, el Señor va a usarme para alcanzar a otros para su reino. Padre amado, esta mañana levante sus manos, póngase en pie, levante sus manos, permita que el Señor empiece a tratar con su vida. Los niños también, los jóvenes también. Dios va a hacer algo, ya ha empezado a hacer algo en esta iglesia, en su vida, en su familia. Su familia no es creyente, pero ellos van a conocer a Cristo. Y diga conmigo: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el Señor de mi vida, Señor de mi familia, el Señor de mi hogar. Dígalo, el Señor de mi hogar, el Señor de mi trabajo. Gracias, Señor, porque tú hablas a mi vida. Y hoy, Señor, vas a hablar a mi vida. Y yo desautorizo de mi vida. Dígalo más fuerte: yo desautorizo de mi vida todo desánimo espiritual. Todo lo que no es tuyo, Señor, se va de mi vida y de mi familia, en el nombre de Jesús. Porque yo y mi casa, dígalo así, yo y mi casa serviremos a Jehová. Serviremos a Jehová. Yo y mi casa, a partir de hoy, voy a servir al Señor. Y voy a amarle con todo mi corazón. Espíritu Santo, yo te amo. Dígale: Espíritu Santo, yo te amo. Señor Jesucristo, yo te amo. Y renueva mi vida. Abre mis ojos espirituales para contemplar tus maravillas. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pueden sentarse. Bienvenidos. Dios es un Dios que restaura vidas. ¿Cuántos creen que Dios restaura vidas? Amén. Familias, hogares, trabajos. Lo que el diablo le ha robado, el Señor se lo devuelve. Si usted es fiel al Señor. Dice: yo soy fiel al Señor. Vamos a verle el favor a los niños que puedan subir a la clase. Los adolescentes también pueden subir a la clase. Arriba hay una clase para niños y para adolescentes. Pueden subir. Pueden subir. Bienvenidos. Bueno, nosotros hemos empezado a estudiar la primera carta de Juan. Juan es el mismo que escribió el Evangelio, el apóstol Juan. Y escribió Apocalipsis. Pero Juan escribió también 3 cartas. ¿Cuáles son? Primera, segunda y tercera. Eso se sabe. Primera, segunda y tercera de Juan. Lo que yo quiero es que no simplemente vengamos aquí a leer la carta, sino que en la semana vamos a estar estudiando la carta en la casa. Hoy vamos a meditar en el capítulo 2. La semana pasada ya habíamos meditado en el 1 y la próxima semana, el otro domingo, ¿cuál capítulo vamos a meditar? 3. Y usted lo va a leer en su casa. Usted lo va a leer. Decíamos que Juan fue el discípulo amado de Jesús. Estuvo muy cerca de Jesús. Y de los discípulos, Juan fue uno que estuvo presente en la crucifixión. ¿Sí se acuerdan de ese texto?
de Juan en Juan. Él estuvo presente en la crucifixión, el día de la muerte de Jesús. Y Jesús se dirigió a él, pero también Jesús se dirigió a María. Y a María Jesús dijo: Madre, he ahí tu hijo, refiriéndose al apóstol Juan. Y a Juan le dijo: y mira, he ahí tu madre. En otras palabras, Jesús no era que estaba, estaba dejándole un encargo a él. Sí, Jesús le estaba dejando un encargo a él, ¿verdad? Y hoy vamos a meditar en el capítulo 2. Decíamos del capítulo 1, bueno, esta carta, ¿a quién fue dirigida? Bueno, fue dirigida a creyentes, se cree que de Asia Menor, probablemente de Éfeso y algunas iglesias, pero también esta mañana esta carta es para nosotros. Y cuando uno lee una carta, uno la lee con expectativas. Pregunto a las damas que están aquí, ¿cuántas tuvieron novio? Ay, padre, Orela, mire, ay, qué vergüenza las otras que nunca dijeron nada. Orela tuvo su novio, no vayan a creer que no. Y no uno, muchos admiradores. Las damas que estaban aquí, cuando recibían la carta del novio, ¿qué sentían? ¿Qué sintió usted, señora Yolanda? Alegría, y la abrazaba a uno y no dormía, ¿cierto? ¿Cómo, Orela? Y la aprendíamos de memoria. ¡Ay, qué bonito! A mí el día que Rocío me dijo sí, esa noche no dormí. Mirando el techo, ay, me dijo que sí. Y ese sí me lo dio el 23 de agosto, el día que cumplía año. Y yo dije, ese es el mejor regalo que he recibido. Bueno, Cristo es el mejor regalo, ¿no? Pero ese es como el segundo regalo. Entonces, Juan escribe esta carta, no empieza diciendo destinatario ni el autor. Pero los teólogos, y más que los teólogos, la tradición cristiana afirma que Juan sí fue el escritor y que esta carta se escribió porque pensando en dar respuesta a falsos maestros que habían, pero también en alertar a los creyentes cómo debían vivir su fe y los principios o fundamentos de la fe en medio de un mundo lleno de falsas enseñanzas como el gnosticismo y el docetismo. ¿Se acuerdan? El gnosticismo era un movimiento filosófico religioso que decía que, bueno, que realmente un Dios tan grande como el Señor y como nosotros, ¿cómo era posible que Él podía habitar en un cuerpo mortal como el de ustedes y el mío? Pero los docetistas decían que el cuerpo de Jesús era mera apariencia. No se nos olvide eso. Eso es un recorderi, porque la próxima semana les voy a preguntar. Ustedes, espero que vengan. ¿Por qué? y también aquí en este primer capítulo, noten rápidamente lo que les voy a decir. En este primer capítulo, en el versículo, hay algunas advertencias así, de algunas mentiras en las que uno como creyente puede caer. Esta epístola habla del amor de Dios, pero también de una vida de obediencia. O sea, no es simplemente decirle al Señor, te amo, Señor, te amo, sino también vivir una vida de obediencia al Señor. Versículo 6, ahí encontramos la primera mentira que debemos evitar. Pero estoy en el capítulo 1. Es como, esto no se lo dije la semana pasada y pienso que amerita un estudio aparte, pero en el versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, ¿qué hacemos? Mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con el Señor, versículo 6 del capítulo 1, y andamos en tinieblas, mentimos. Simplemente les voy a señalar esto. Luego vayan al versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos
Y la verdad no está en nosotros. No, yo nunca he pecado. ¿Te han encontrado gente que dice así? No, yo he dicho es una pequeña mentirilla. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Sí, así dice la gente. Una mentira piadosa. Se justifica. Niños, si vienen a preguntar por mí, el cobrador, dígale que no estoy. ¿Cierto? Y el niño no sabe qué decir. Mi mamá me cuenta que cuando ella estaba soltera en la casa de mi abuelita, había un hombre como que estaba enamorado de ella. Y le dijo al hermanito menor, si ese hombre viene por aquí, díganle que no estoy. Y cuando el hombre tocó la puerta, dijo, mi mamá se llamaba María, el hermanito dijo, Mayo dijo que ella no estaba. Y ella está escondida. Primero se coge a un mentiroso y dice la gente, ¿que a un qué? ¿Que a un cojo? Ajá. O a un ladrón, he oído yo, ¿no? Es más fácil coger a un mentiroso. Y una cosa, uno dice una mentira y va para adelante. Y dice otra, para tratar de justificar. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él y su palabra no está en nosotros. Y luego, versículo 4 del capítulo 2. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Bueno, ahí son como 4 mentiras, ¿no?, que debemos evitar nosotros los creyentes. Hoy vamos a empezar el capítulo 2. Y quiero que mire su Biblia en el capítulo 2. Aquí en el capítulo 2, iniciando, el lenguaje es un lenguaje pastoral. Y él se dirige a los creyentes en el capítulo 2, versículo 1, con este lenguaje tan amoroso. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, este es como un contraste, el que guarda su palabra, en este, verdaderamente, ¿qué pasa? El amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, ¿qué pasa? Debe andar como él anduvo. Y quisiera que ese texto usted lo subrayara y nos los aprendiéramos. Versículo 6, ¿cómo dice? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Otra vez, todas las mujeres del mundo entero, las más bonitas que vinieron, pueden decir, el que dice... Primera de Juan 2:6. Todos los caballeros del mundo, más los hombres de acero, pueden decir, el que dice como él anduvo. 2:6. Ahora, todos vamos a decirlo, Rodolfo, con tapaboca o sin tapaboca. Vamos a decirlo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6. Me alegro que se lo aprendieron y traten de ponerlo en práctica. Quiero que miren los versículos 1 y 2. Hoy, en pleno siglo XXI, encontramos a cristianos genuinos, verdaderos,
Pero también encontramos falsos creyentes o gente que aparenta o vive de mera apariencia religiosa. El apóstol Juan nos habla en esta carta que la verdadera prueba real de que conocemos al Señor es que le amamos, pero también lo obedecemos. ¿Cuántos quieren amar al Señor y obedecerlo? Amén. Sé que la obediencia no es fácil, según nuestras propias fuerzas. Ahora, el propósito en esta mañana es ver a la luz de las Escrituras qué caracteriza a un creyente verdadero, y que este capítulo 2 nos lo va a decir. Pero también en contraste con las características de los creyentes que viven de mera apariencia religiosa. Creo que nosotros tenemos un reto esta mañana, y es cómo trabajar la realidad del pecado en nuestras vidas. Yo les pregunto, ¿cuántos hemos pecado? ¿Será que alguien no ha pecado? Yo le confesé un pecado esta semana a Miriam y se lo voy a confesar a ustedes, pero todavía no se lo he confesado. Rocío, ¿para dónde se juega? Rocío. Este pecado tiene que quitarlo de la grabación. Yo iba a ir a Bello y busqué plata por un lado y vi la carterita. Saqué los 10,000 pesos y me fui. Y entonces Rocío creo que no se ha dado cuenta todavía. Pero tengo que pagárselo. Hoy no puede pasar. Ahora, yo les estoy contando eso aparentemente como un chiste. Pero si yo no lo confieso y se lo digo, eso es una práctica. Se puede convertir en una práctica. Ahora, no es que yo sea ladrón. Yo conocí a un niño, hijo de un pastor. Tenía 6 años, creo que antes le he contado, en la iglesia. Y la plata de la ofrenda se perdía. Y un día lo encontraron a él. Pero eso no paró ahí. Él pidió perdón. Pero el niño ya dejó al Señor, aparentemente dejó al Señor, pero el Señor no lo había dejado a él. Y se puso a jalar motos. Bueno, yo aprendí a jalar, a robar motos. El hijo del pastor. Y ya era carros. Mira que empezó ahí, con una monedita. Y de ahí pasó a motos y después a carros. Y se alió con una banda de malosos. Y en ese tiempo las autoridades vinieron y hablaron con el papá. Y le dijeron, o usted corrige a su hijo o nosotros lo corregimos. Yo dejé de verlo cuando tenía como 14 años. Pero Dios es un Dios de misericordia. Cuando uno se arrepiente del pecado, el Señor transforma la vida de uno. Ese joven entonces viajó a otro país de Centroamérica, a una isla, República Dominicana. Ahí vivía su hermana mayor, pastora, con su esposo en una iglesia. Viven ahí. Y él ahí conoció al Señor realmente. El hecho de que yo haya nacido en un hogar cristiano no significa que yo soy cristiano. Y entonces él conoció del Señor ahí, se arrepintió. Y hoy día es un gran misionero por todo el mundo entero. Así que Dios puede hacer un milagro en su vida, en mi vida. Ninguno de nosotros es perfecto. Dios es quien hace la obra en nuestra vida.
En el versículo 1, volvamos al texto. Así que nosotros tenemos un reto: ¿cómo trabajar con la realidad del pecado en nuestra vida? Diariamente estamos luchando con el pecado. Diariamente. Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras acciones. A veces pensamos más de los otros, de lo que no debiéramos pensar. ¿Cómo trabajar con el pecado en nuestra vida de tal manera que no destruyamos la gracia del perdón, ni consideremos poca cosa la realidad del pecado? De eso se trata este pasaje. Vino a mi memoria algo. Yo conocí a un misionero que iba de un país a otro, y antes de viajar, de llegar al aeropuerto, compró un paquete de galletas. Y él compró su paquete de galletas, y cuando llegó al aeropuerto, entonces se sentó en la sala de espera. Aquí al lado de él había una mesita, y al lado había una señora. Él empezó a leer la prensa, el periódico. Y ahí al lado en la mesita había un paquete de galletas. Y él veía que la señora metía la mano en las galletas y se las comía. Y él, por el rabo del ojo, tenía un ojo chismoso, dijo: pero esta, ¿qué se ha creído? ¿Cómo es que se come mis galletas? Indignado. Y él metía la mano también y comía. Y la señora hacía lo mismo. Él se estaba creando una imagen totalmente de ella, como una señora, ¿qué? Ladrona, abusiva. Y él vio que quedó una sola galleta y dijo: se la voy a dejar que se la coma. Y se paró porque ya iba a coger el avión, y cogió su bolso y empezó a mirar su equipaje, y dentro del equipaje tenía sus propias galletas. Así que él se estaba comiendo. El indigno era él. El abusivo era él. Se estaba comiendo las galletas de la señora ajena. Nosotros somos muy dados a señalar a los otros, pero no a examinarnos. Y el propósito de Dios hoy es: vamos a examinarnos. Y en el versículo 1 y 2 del capítulo 2, versículo 1 y 2 del capítulo 2, hay un llamado. Hijitos míos, qué lenguaje tan precioso ese. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. Y Él es propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El apóstol Juan nos dice que el propósito del evangelio es llevarnos a no pecar. Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos, no con nuestros pecados, sino de nuestros pecados. Y aquí Juan nos dice que el propósito, miren lo que está escrito en el primer versículo. ¿Cuál es el propósito para el cual Juan escribe esta carta? El propósito divino es para que no pequéis. Pastor, pero todos somos pecadores. Sí, pero es en el sentido de que no hagamos del pecado una práctica o una vivencia. Ay, no, yo después me arrepiento y sigo en lo mismo y sigo en lo mismo. No, creo que en el capítulo 1, versículo 9, aprendimos que dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y librarnos, limpiarnos de toda maldad. ¿Sí o no? Entonces el Señor, cuando uno peca, el Espíritu Santo redarguye la vida de uno. ¿Cuántos han sentido al Espíritu Santo redarguyendo sus vidas cuando uno peca? Cuando uno peca es como el árbitro.
Cuando el árbitro en el partido de fútbol suena el silbato, ¿para qué lo suena pues? Bueno, para iniciar el partido, pero también cuando hay una falta, ¿para qué suena el silbato? Para que el partido se detenga por un momento. Y entonces se detiene el partido. ¿Y para qué se detienen? Díganme los futbolistas, usted señor que jugó, ¿para qué se detiene? ¿Para qué detienen el partido? Para sancionar una falta y reiniciar el partido. Es como si restaurara lo que el momento se detuvo. Eso es, ¿cierto? Entonces el propósito aquí es para que no pequemos. No es que no pecamos. El propósito es para que nosotros no hagamos del pecado una práctica continua en nuestra vida, porque a veces Satanás, una de las cosas que hace es cauterizar la conciencia o encallecer la conciencia de nosotros de tal manera que no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de nuestra actitud pecaminosa y nos quedamos así y el Espíritu Santo redarguye en lo más profundo de nuestra vida, señalando que somos pecadores, pero no para arrinconarnos, para hacernos sentir mal. No. Es en el sentido, bueno, de alguna manera el pecado debe hacernos sentir mal. Consternado hemos pecado contra un Dios santo. Claro que sí, pero no para vergüenzas, sino para limpieza y restauración de nuestra vida. ¿Me explico, hermano? Cuando usted peca o yo peco, a mí, creo, o a usted también, debe ocasionarle en su corazón dolor. Dolor porque ha ofendido al Señor. Usted y yo, muchas veces lo hacemos, pero tenemos que decirle, Señor, perdóname. Ahora noten algo. Hay una prevención en el versículo 1. No solamente habla del propósito, sino de la prevención. Si alguno hubiere pecado, el propósito es que no pequemos. Pero si alguno hubiere pecado, ahora, ¿cuál es la provisión contra el pecado? El Señor Jesucristo, la abogacía de Cristo. Pero en primer lugar, la palabra de Cristo. Porque en el versículo 1 dice, hijitos, la palabra, estas cosas os escribo para que no pequéis. Así que una de las cosas, o digamos así, una de las provisiones, uno de los elementos de la provisión para ayudarnos que no pequemos es la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo usa la palabra para limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. La segunda cosa que encontramos ahí es que Cristo es nuestro abogado. Y yo quiero que piensen en esa figura. La abogacía de Cristo. Abogado tenemos a Jesucristo. Cuando usted y yo pecamos, el Señor se pone en nuestro lugar, en tu lugar, y en representación tuya y en representación mía, delante del Padre. En Apocalipsis dice que Él intercede por nosotros. Él es el mediador. A pesar de nosotros haber pecado contra Dios, a pesar de ofenderlo a Él ahora dice también que Él es la ofrenda por el pecado. Él es la ofrenda, la propiciación. La propiciación es que nosotros hemos pecado contra Dios, pero a pesar de haber pecado contra Él, Él dio a su Hijo como el instrumento, como el medio para que nosotros podamos ser perdonados y reconciliarnos con Él. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, ¿qué pasa? Cristo Jesús murió por nosotros. Ahora, no es que Dios sea un Dios alcahuete. No, de ninguna manera. Es que Él nos ha amado tanto y no quiere que tú vivas en pecado o en desobediencia, sino que lo que Él quiere que tú y yo vivamos es una vida de obediencia para su gloria y su honra.
Porque Él dio su propia vida por ustedes y por mí. Ahora, el poder de Cristo es grandioso. Porque dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que la salvación no es solamente exclusiva para nosotros. También para la gente que está allá afuera y que nosotros pensamos que no son dignos. No, de ninguna manera. Ellos son tan dignos del amor de Dios como nosotros. Como usted, como yo. Por eso nosotros tenemos que predicar a Cristo. Ahora, volviendo a la figura del abogado. Cuando se habla del Espíritu Santo, se habla del Paracleto, como el ayudador. Y la palabra que está ahí refiriéndose a Cristo como abogado, es esa misma palabra. Así que cuando usted y yo hemos pecado contra Dios, Él es nuestro ayudador, el que intercede, el que está en medio, el que justifica, no nuestra sinvergüenzura, no. Cuando nosotros nos perdonamos, quien nos hace justos delante de Dios Padre es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Eso a mí me parece grande, hermoso. Así que el propósito divino es que, y de Juan, es para que no pequemos. Y la prevención es que si alguno ha pecado, ya hay una provisión. ¿Y cuál es la provisión? Cristo Jesús. Hermano, el pecado arruina. El pecado no nos deja crecer espiritualmente. El pecado hay que confesarlo. Si no, el Señor sacará un día a la luz lo que usted y yo hacemos. No hay nada que usted y yo haga delante del Señor que Él no lo sepa. Yo a veces me pregunto, ¿y cómo sabes tú todas las cosas, Señor? ¿Cierto? Aún antes que la palabra salga de nuestra boca, ya Él la sabe. Los pensamientos que hay aquí, ya Él los conoce. Él sabe qué estás pensando, Jenny. Él sabe qué estás pensando, pastor. Y a veces uno se avergüenza. Porque hay muchas cosas que pasan en su mente, en sus pensamientos. Y uno dice, ay, Señor, perdóname, yo me equivoqué. A veces pensamos demasiado de otras personas. ¿O es a mí el único que me pasa eso? Yo tenía un concepto distorsionado de un amigo pastor. Bueno, ya él murió. Yo decía, es orgulloso, muy orgulloso. Y yo veía que él hablaba poco. Y yo decía, no, pero qué tipo tan orgulloso es ese hombre. Y de remate me lo puso de compañero para trabajar. Era el pastor Lemuel. Y no era orgulloso. Su modo de ser era una persona callada. Él sí hablaba y se relacionaba con la gente, pero no era tan hablón como yo. Entonces, de pronto la idea que se me estaba formando a mí es que como él no hablaba, era orgulloso. Y aquí hay mucha gente que no habla, pero no son orgullosos. Esas son ideas que uno preconcebidas, que uno se va formando y cree que está en la razón. Así que el Señor nos va a ayudar. En primer lugar, Él nos está llamando. Si pecamos, entonces usted no pase por alto que el Señor es quien puede perdonarle. ¿Se acuerdan de aquella mujer que encontraron en adulterio? ¿Se acuerdan? ¿Qué iban a hacer los religiosos? ¿Qué iban a hacer? Apedrearla, a matarla, a matarla. La pusieron en la palestra pública, delante de Raimundo y todo el mundo. ¡Qué vergüenza tan grande esa! Aunque el pecado debe causar vergüenza delante de nuestro Dios. Y también delante de los hermanos, también cuando yo hago algo que ofende a un hermano. Pero realmente quien nos pudiera señalar es el Señor. Y Él es quien te perdona. Lo que usted haya hecho en la vida o de lo que yo haya hecho, si verdaderamente llegamos al Señor de todo corazón, somos perdonados, restaurados y nuevas criaturas en Cristo Jesús.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos creen eso? Dígale al que está a su lado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aunque no lo crea uno, pero nueva criatura es. Aunque físicamente ya dirá uno lo vean viejo, pero no, está siendo renovado en el Señor. Él renueva tu mente, renueva tu corazón, renueva tus pensamientos. En segundo lugar, quiero hablar de algunas características de verdaderos creyentes. Y yo quisiera que hoy nos hiciéramos un diagnóstico nosotros. Es como cuando uno va al médico. Ahí empieza a ver ese examen de triglicéridos. Y empieza. ¿Sí o no? Y uno dice, doctor, pero hay unos como triglicéridos buenos y otros como malitos. Y dice él, todos están malos. No coma chicharrón. Características de un verdadero creyente. Del versículo 3 en adelante se señalan algunas. Miren, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Quiero que pensemos en un momentico en esto. Y nosotros sabemos, o podemos entender, podemos comprender que le conocemos. Ahora, conocer al Señor no es simplemente de manera intelectual. Porque hay mucha gente que conoce de Dios de manera intelectual. Y aquí yo mismo me he estado confrontando. Yo pienso que hace 2 años para acá, que yo pueda predicar a un Dios, sí, que conozco, pero no simplemente de una manera intelectual. Porque a veces sabemos muchas cosas del Señor. Los creyentes saben definir las doctrinas bíblicas. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la redención? ¿Qué es la santidad? La gente sabe definir eso. Y yo no creo que sea malo saberlo. Lo que yo pienso es que más que saberlo, es que nosotros podamos vivenciarlo. Así que conocer al Señor, si le conocemos, tiene que ser un conocimiento relacional. Usted conoce a muchas personas. Yo conozco a muchas personas de vista. Pero como persona, ¿has dialogado? ¿Has estado cerca? No. Entonces no le conoces. Le hemos visto. Hay gente de la farándula que hemos visto, pero no la conocemos como persona. No sé si logran distinguir la cosa. Una cosa es conocer intelectualmente y otra cosa es relacionarnos. A mí siempre se me viene a la memoria el cuadro de aquellos discípulos de Maús que iban tristes, desilusionados, y Jesús se les aparece. Ellos iban hablando de lo que había acontecido en Jerusalén. Y Jesús les dice, ¿de qué hablan? ¿Y sabe qué le dicen ellos a Jesús? Rosa, ¿sabe qué le dicen? Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido. A veces pretendemos saber muchas cosas, pero no las sabemos. Nos creemos muy teólogos, pero no lo somos. Y quiero que mire, él dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Así que una de las características de un verdadero creyente, ¿cuál es? Que guarda sus mandamientos. Ahora, eso de guardar, ¿qué es? Obedecer. Pero la palabra guardar es como atesorar. Bueno, los jóvenes de hoy no conocen los baúles. Los baúles era como un cajón donde los papás de nosotros guardaban sus prendas. Pero también tenían cofrecitos. Cofres. Bueno, los de ustedes que eran ricos, los míos no. No, ellos también tenían, así fuera de plata, pero metían sus cosas. Mentira, la gente de antes manejaba más el oro que nosotros. Oro. Hasta los indios con dientes de oro. ¿Ah? Joyas. Claro.
Guardar sus mandamientos no es simplemente saber de memoria la palabra, sino ponerla en práctica. Juan dice, si me amáis, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. Juan 15:14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que nosotros debemos, lo que estamos aprendiendo, vamos a ponerlo en práctica. Ahora versículo 4, otra característica. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice yo le conozco y no guarda, ¿verdad? Entonces hay que guardar los mandamientos. Ahora, recuerdan el versículo 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El título que yo le he puesto a este sermón es el que permanece en él. El que permanece en él. Así que anda primero en amor. Miren el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. O sea, anda en el amor de Dios. Anda en el amor de Dios. Pero no solo eso, sino que también anda como él anduvo. En el versículo 6, la parte A. Primero permanece en Cristo. El que dice que permanece en él. O sea, que un creyente genuino permanece en Cristo. ¿Y qué es permanecer en Cristo? Es estar asido de Cristo, obedecer a Cristo, estar en comunión con el Señor. No solo dice que permanece, sino que también que anda. Ahora, esta palabra andar es más que un mero modelo de televisión. Andar es vivir. Andar tiene que ver con conducta, con comportamiento. Así que los creyentes debemos ser totalmente diferentes a aquellos que todavía no conocen del Señor. ¿Diferente en qué? En la manera de pensar, en la manera de qué, de hablar, pero en la manera también de actuar, de vivir. Ah, no, es que todo el mundo lo hace. Sí, todo el mundo lo hace, pero yo como cristiano, un momentico. ¿Sí encuentran ustedes gente así? ¿Cierto? Que dice, yo soy cristiano, pero no. Pues vamos a ponerle un contrabando a este contador para que no marque. Pastor, ¿y usted cómo sabe eso? Porque uno lo oye. Ahora, yo sé que aquí no nunca he oído eso. Eso lo dijo en la costa. Esos creyentes no. ¿Cierto? Anda como Cristo anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? En santidad. ¿Qué más? ¿Cómo? En obediencia al Padre, en humildad, en amor. Pastor, pero yo no soy perfecto para ser como Cristo. No, aquí no nos está diciendo que seamos, que tenemos que ser perfectos. Nosotros estamos en un proceso de vida de santidad y Él va haciendo la obra en nosotros. De tal manera que Él me regaló, oye, Nicolás, le cogiste los 10,000 pesos a tu pobre esposa que está desbancada y él no ha visto la cartera, que la tiene vacía. No encontré más plata, quedó blanqueada. ¿No te das cuenta de eso? Claro, y entonces él me redarguye y ahora tengo que devolvérselo. Esta mañana se lo voy a devolver con interés. Sí. Ahora, miren el versículo 7. ¿Qué más hace el creyente, el verdadero creyente? Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Y este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. O sea, obedece la palabra que ha oído. ¿Qué ha oído? No simplemente oidores olvidadizos. Ahora versículo 20. Vayan al versículo 20 y 21. El verdadero creyente es guiado por el Espíritu Santo. Versículo 20.
Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Esto de la unción del Santo tiene que ver con la guía del Espíritu Santo de Dios. Y ustedes y yo tenemos al Espíritu Santo porque el Señor Jesucristo lo envió. Bueno, el Padre lo envió, Jesucristo hizo la petición para que no quedáramos huérfanos. Y yo sé que el Espíritu de Dios está ahí en su vida. En su vida, ¿verdad? En su corazón. Entonces somos guiados por el Espíritu Santo. Versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad. Él no está diciendo que ellos desconocen estas cosas. Él la está recordando, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y el versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. O sea, somos guiados por el Espíritu Santo para obedecer la palabra, para amar al Señor, pero también para guardar sus mandamientos. Para guardar sus mandamientos. Ahora vaya al versículo 23. En el versículo 23 dice que el verdadero creyente confiesa a Cristo. Confiesa a Cristo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Así que el que verdadero creyente es porque cree en Cristo. Es discípulo de Cristo, es seguidor de Cristo, es servidor de Cristo. Y ha venido a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Porque le ama al Señor. El Espíritu de Dios está en sus vidas para ayudarle y en mi vida. Él siempre ha estado y va a estar ahí. Versículo 24. Permanecen en la verdad. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Así que la palabra, el Espíritu Santo la usa como un abono para ayudarnos a permanecer en la persona del Señor Jesucristo. Así que en el creyente debe abundar la palabra de Dios. La palabra de Dios more en vosotros, dijo Pablo. More en vuestros corazones. Tenemos que atesorarnos, tenemos que almacenar la palabra, no simplemente saberla de memoria y recitarla. Es bueno saberla y recitarla, pero es vivir la palabra de Dios. Los verdaderos creyentes caminan confiadamente ante los ojos de Dios. Versículo 28. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos ¿qué? Confianza, para que su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y por último, el versículo 29. Si sabéis que Él es justo, y sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Así que el creyente vive una vida de rectitud, de justicia. Ama la justicia, no la iniquidad ni la maldad. Y rápidamente quiero mostrarle algunas características de los creyentes que aparentan una piedad y también algunos que son falsos maestros. Así que los verdaderos cristianos pueden practicar todas estas cosas con la ayuda del Señor. Versículo 18. Características de un creyente que vive mera apariencia religiosa. Versículo 18. Mira ahí su Biblia. Dice ahí: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, ¿verdad? Y el versículo 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, hay verdaderos creyentes,
pero también hay falsos creyentes y falsos maestros. Aquí está hablando de anticristos y también del anticristo. Son aquellos que niegan a Cristo, su obra, su redención. Falsos maestros, ¿verdad? Que cuestionan la realidad del Señor y de su palabra. Yo creo que la idea de anticristo aquí es una idea. Lógico que se encarna esa idea en personas. Claro que sí. Falsos anticristos, pero nosotros por las escrituras sabemos, de alguna manera ya está, digamos así, abonado el terreno para que el anticristo, que es un agente de Satanás, gobierne y digamos así, doblegue a la humanidad. Pero aquellos que estamos en Cristo no debemos sentir temor a estas cosas, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El cristiano no tiene que vivir como atemorizado, no, debe estar seguro de que vive en Cristo y Él le guarda, ¿verdad? Entonces dice que salieron de nosotros esos falsos maestros que negaban a Cristo, pero no eran de nosotros. Ahora en el 2, primera de Juan 2:4, dice que no guardan sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Así que un falso creyente es el que no obedece, el que no guarda, más bien no guarda sus mandamientos. En el versículo 9 y 11 dice que camina en tinieblas. Versículo 9 y 11, camina en tinieblas, no está en luz. Versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, escuche eso, está todavía ¿dónde? En tinieblas. Así que usted decidió si hay algún hermano que le hace algo a usted. Ahora, puede ser hermano en la fe como puede ser carnal. Si le hace algo a usted, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Perdonar. Perdonar. Pastor, pero es que me hizo tanta cosa y yo le odio, no lo voy a perdonar ni en esta vida ni en la otra. No, debemos perdonar así como el Dios del cielo a nosotros nos ha perdonado en Cristo Jesús. La falta de perdón nos acorrala, nos martiriza. La falta de perdón, vive en desosiego. Usted y yo debemos perdonar. Es duro perdonar, pero pedir perdón, pero es necesario hacerlo. Cuando usted y yo pedimos perdón, nos liberamos de esa atadura del diablo, de la ira, del enojo, de todo eso. En el versículo 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo. Así que una característica de un falso creyente o de mera apariencia religiosa es el que ama al mundo. Ahora, pero aquí ¿a qué mundo se está refiriendo, pastor? Porque no se refiere al mundo de la creación. No se refiere a lo geográfico. ¿Quién dijo que esta ciudad no es bonita? ¿Quién dijo que esas montañas no son bonitas? Claro, se está refiriendo al sistema de cosas, digamos así, monitoreados por el diablo, manejados por el diablo. A veces puede ser que entran por los deseos de nuestros ojos o los deseos de la carne. Hay tantas cosas en este mundo que tratan de atraparnos. Eso de lo que no ames al mundo se está refiriendo a todas esas cosas que de alguna manera te van a desviar del Señor, te van a hacer perder su mirada, la vanagloria de la vida. A veces queremos vanagloriarnos y nos enorgullecemos. Ahora, hay un orgullo, podríamos decir así, bueno, pero por ejemplo, ¿quién no es orgulloso de ser hijo de Dios? Claro que sí, pero hay un orgullo que nos esclaviza. Versículo 22 y 23. Ya estamos para terminar. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también, pero la primera parte, versículo 23. Así niega a Jesucristo, niega su humanidad, niega su deidad. Y eso también dice en el versículo 23 y en el 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Verdad? Así que un falso creyente es el que hace eso. Ama las cosas del mundo, niega a Jesucristo, usa deliberadamente el engaño
Versículo 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Usa el engaño. Practica a menudo la injusticia. Versículo 29. Aborrece a los hermanos. Versículo 10, 11. Y viven permanentemente en pecado. Bueno, ya eso está en el capítulo 3, versículo 8. Pienso que una persona que vive de mera apariencia religiosa es como si tuviera una máscara. Delante de la gente es una cosa y detrás es otra. Ahora el Señor va a ayudarnos a nosotros. Yo sé que sí. A veces nosotros hemos caído en prácticas que de alguna manera es como si estuviésemos negando al Señor. A veces alguien le pregunta a uno, bueno, ¿y tú qué haces? No, pues yo soy ingeniero. ¿Y qué más? No, pues yo soy profesor. Sí, ¿qué más? No, pues, ¿y cristiano por dónde? Si usted fuera acusado de ser cristiano, ¿habría suficiente evidencia para encontrarle culpable? El cristianismo es más que hablar la verdad o predicar la sana doctrina. El creyente es el que en quien la verdad vive. El creyente es quien tiene lucha. Ustedes y yo tenemos lucha. Yo no les estoy diciendo esto como que yo no tuviera mis propias luchas. Yo les he contado algunas cosas. No salga desilusionado de aquí diciendo, pero yo, ¿para qué me voy a ir a la iglesia si yo soy pecador? Sí, somos pecadores, diariamente pecamos, pero en nuestro corazón está el Espíritu de Dios que nos redarguye y debemos pedirle perdón y confesar nuestros pecados. Y cuando nosotros somos humildes y reconocemos el pecado, el Señor nos fortalece, el Espíritu Santo está ahí, su palabra nos fortalece todos los días de nuestra vida. Lo que Dios nos quiere es que nosotros nos acostumbremos a el pecado o esas actitudes pecaminosas y vivamos así de esa manera. No como si no nos importara, no. Es que podamos decirle, Señor, ayúdame en mi lucha. Colóquese en pie para que oremos. Y los hermanos que están ahí debajo también. Pregunto, ¿cuántos tienen luchas en su vida con el pecado? ¿Cuántos tenemos luchas? Yo tengo lucha con el pecado. Pero yo creo que hay un Dios misericordioso. Señor, ayúdame. Señor, yo quiero obedecerte. Señor, a veces quiero hacer lo que te agrada, pero mi mente, mi corazón, mis emociones y mis sentimientos me impulsan a hacer cosas que no te agradan. Y si a usted le pasa lo mismo, dígale eso al Señor, ayúdame, Señor. Dile, renueva mi vida, renueva mi corazón, renueva mis pensamientos en esta mañana. Y dile al Señor, a partir de hoy, Señor, quiero ser diferente. Y voy a ser diferente porque tú estás en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Levantamos nuestra alabanza.